En la clase de hoy vamos a ver cómo utilizar bien los enlaces, las listas y las anclas. En la clase anterior completamos nuestro primer site completo para la tienda de telescopios. Y fijaos cómo están los documentos en el directorio donde tenemos la página web. Una vez la ponemos en marcha, podemos navegar de un menú a otro. La razón es porque utilizamos las rutas relativas. Es decir, si vamos a Dreamweaver y abrimos el ejercicio anterior, podemos comprobar que utilizamos la etiqueta href llamando al documento que se encuentra en el mismo directorio. Pero como decimos, utilizando las rutas relativas. Abrimos el documento enlaces, por ejemplo, que se llama enlaces HTML, y desde el index lo podemos llamar perfectamente utilizando esta ruta, enlaces HTML. Eso se llama ruta relativa. Cargamos la pantalla, el documento enlaces en el navegador. ¿Qué ocurre si yo quiero poner aquí un enlace a otra página que no está en el directorio mío o que no está en mi servidor? Bueno, lo mejor es copiar la URL. La URL es la dirección web exacta del sitio donde quiero ir. Voy a buscar aquí en Google los megacursos y se me carga. losmegacursos.com. Selecciono aquí en el navegador y lo copio con control C. Y ahora, en la sección enlaces, después del enlace de Google, quiero añadir un enlace a la página de los megacursos. Pues dentro de la lista donde están los enlaces, pongo un link, pongo ahref, y ahora, en vez de utilizar la ruta relativa, el enlace relativo, voy a utilizar lo que se llama la ruta absoluta. Pego el contenido que he copiado del navegador, la URL. Observad que la URL es todo completo, incluyendo el protocolo con el cual se ven las páginas web, que es http :/. Lo voy a cerrar poniendo aquí los megacursos. Cierro el enlace y cierro el link. Refresco la pantalla y aquí me aparece. Pincho en el enlace y entonces me lleva a los megacursos. De todas formas, tenemos que tener en cuenta una cosa. Si yo pongo un enlace en mi página web y al pinchar me desaparece, veis que desaparece, no es demasiado buena idea. ¿Cómo puedo mejorar eso? Pues voy a poner, cuando voy a un enlace externo dentro de la página web, voy a utilizar el atributo target. El atributo target tiene varias posibilidades. En este caso la que nos interesa es blank, porque la palabra blank lo que hace es que se cargue la página web a la que queremos ir en una nueva ventana. Vamos a probarlo. Pincho ahora en los megacursos, ¿veis? Y se me carga una nueva pestaña, según como tenga configurado el navegador. Pero yo nunca dejo de ver mi página web. Esto es muy importante porque así no tiene la sensación la persona de que estoy saliendo de la página web, sino de que siempre estoy dentro de la misma. Lo que pasa es que me manda un enlace al exterior. Otra cosa muy interesante, vamos a copiar esto también aquí en Google. Otra cosa muy interesante es que los enlaces también les solemos poner un título. Es una buena práctica. En el título ponemos lo siguiente: la descripción del sitio que queremos mostrar. La mejor web de cursos online. O en el caso de Google podríamos poner este título: el buscador de buscadores. O cualquier cosa que queramos. Refrescamos. Y aunque aparentemente no vemos ningún cambio, pero cuando ponemos el ratón encima, observáis, aparece el título: la mejor web de cursos online. O si me pongo aquí encima de Google, me sale también el buscador de buscadores. La mayoría de gente no se suele dar cuenta de esto. Pero aunque la gente no se dé cuenta, tenemos que pensar que Google y el resto de los buscadores sí. Por lo tanto, como queremos ir posicionando bien nuestra web, queremos aprender a utilizar de forma correcta todos los elementos que deben aparecer en las diferentes secciones de la web. Vamos a continuar con los enlaces. A continuación, vamos a aprender a hacer una estructura de archivos que se corresponde más con la realidad de lo que es una página web. Tendremos un index principal, index HTML, que será la puerta de entrada al proyecto. Y luego tendremos varias carpetas, una carpeta que se llama IMG, que contendrá todos los archivos gráficos del proyecto, una carpeta que se llama estilos, que contendrá la hoja de estilos, y una carpeta que se llama proyectos, que tendrá los diferentes proyectos que necesitamos en la página web, porque es como una especie de portfolio. El primer archivo por el que entraremos a la carpeta se llama inicio proyectos y es una especie de index de los diferentes proyectos. Y luego está proyecto 1, proyecto 2, HTML, etc. Aproximadamente nos va a quedar como en este ejemplo. Vamos a ver con qué se corresponde cada uno de las pantallas. Empezamos por la pantalla index HTML. Esta de aquí, que se corresponde con esta entrada.
Es muy sencillo porque no nos queremos distraer ahora con otros elementos, simplemente queremos ver cómo hacer una estructura de enlaces adecuada para una página web. Esta será la puerta de entrada, que tiene un botón, ver los proyectos. Cuando pinchamos a este botón, nos irá aquí, a inicio, proyectos. Vamos a pinchar, inicio proyectos, este documento tendrá dos botones, proyecto 1 y proyecto 2. Y también tendrá el botón volver al inicio, que nos devolverá desde este archivo de aquí a la puerta. Vamos a comprobarlo, volver al inicio, aquí nos devuelve a la home o al index. Volvemos otra vez a inicio proyectos HTML. Si pinchamos en el proyecto 1, nos tiene que ir desde aquí hasta aquí. Pinchamos en el proyecto 1 y aquí vemos un gráfico que representa el posible trabajo que podríamos estar explicando en este proyecto 1. Cuando entramos en proyecto 1, los botones cambian. Por un lado tenemos el botón proyectos, que nos devuelve al inicio proyectos, y luego el proyecto 2, que nos llevaría directamente a ver el proyecto 2. ¿Veis? Y el archivo proyecto 2 contiene el botón que nos lleva a inicio proyectos y el botón proyecto 1. Así podemos cambiar o conmutar entre proyecto 1 y proyecto 2. Y en todos los casos está presente este botón, ya sea que estemos en inicio proyectos, proyecto 1 o proyecto 2, siempre que queramos tenemos un botón de escape o de pánico, como queréis llamarlo, que nos devuelve al index HTML. Pues vamos a aprender a hacer esta estructura y posteriormente le vamos a dar los estilos para que nos quede una estructura totalmente profesional. Y lo que es más importante, aprenderemos a hacer una estructura de archivos que es muy parecido a lo que es una página web real. Vamos a dejar esto aquí para hacer referencia cuando lo necesitamos. Vamos a abrir un archivo, hacemos archivo nuevo, HTML, lo creamos y lo vamos a guardar con el nombre index. Index.html. Y es muy importante que lo guardemos junto con donde está la carpeta imágenes, la carpeta IMG que podéis descargar de los materiales del programa. Pues vamos a llamarle index. Y también estaría bien que creáramos las carpetas estilos y proyectos para tener toda la estructura que se va a corresponder con esta de nuestro ejemplo. Pues guardamos el index, guardar, y vamos a empezar a trabajar. En el título simplemente vamos a poner inicio. Vamos a hacer la estructura semántica que hemos aprendido a hacer, muy sencilla. Le vamos a poner un header, que abrimos y cerramos, y el header en este caso solo contiene un H1. Y le llamamos inicio. Ya decimos que en este ejemplo vamos a prescindir de los detalles y nos concentramos en lo más importante. Prescindimos de lo superfluo para poder hacer bien la estructura. Hacemos un nav, donde vamos a poner un UL, como siempre, que contendrá los botones o el menú en una página web normal. Y el link, el elemento del UL, ponemos en la href. Si os acordáis, en la página de inicio simplemente necesitamos poner un botón, que nos llevaría a ver los proyectos, es decir, al documento inicio proyectos HTML. Pues, aunque aún no hemos creado el documento, vamos a poner el enlace correcto. Yo voy a estar aquí, en index, estoy ahora. Y tengo que acceder a la carpeta proyectos y al documento inicio proyectos HTML. Luego voy a poner la dirección correcta y pondría así. Proyectos, inicio, proyectos HTML. Cierro el enlace y dentro pongo el texto que me interesa, que es ver los proyectos. Sigo trabajando en el archivo y desarrollo la sección. Una sección que también es muy sencilla y solo va a tener un artículo. Con un H2 que tendrá el título, pincha en el enlace para ver los proyectos. Y en este index, que es muy sencillo, ponemos un footer y el footer del index no tiene más que este mensaje. Copyright, los megacursos. Y cerramos el footer. Lo guardamos y vamos a probar cómo se ve en el navegador. Pues tenemos ya las secciones importantes. El header, el nav y pincha en el enlace para ver los proyectos, el texto genérico. Si yo pincho en el enlace, no voy a ver el archivo porque no lo tengo creado. Así que lo que voy a hacer a continuación es crear este archivo, el documento inicio proyectos HTML. Vengo al Dreamweaver y escribo archivo nuevo, o mejor, puedo guardar este, más sencillo porque en realidad vamos a aprovechar la estructura, así que guardamos este, como inicio proyectos, archivo, guardar como, y me aseguro que me meto dentro de la carpeta proyectos, y lo guardo como inicio proyectos HTML. Y así
voy respetando la estructura. Que tengo aquí definida. El index, proyectos, inicio proyectos. Inicio proyectos va a ser muy sencillo también. Cambio el título y pongo inicio proyectos. Y luego, si os acordáis del ejemplo, inicio proyectos tenía dos archivos, tenía dos botones. El botón ver proyecto 1 y el botón proyecto 2. Si os fijáis aquí en la estructura que tenemos aquí generada, inicio proyectos está en el mismo directorio dentro de la carpeta proyectos. Por lo tanto, para llamar desde inicio proyectos a proyecto 1, tengo que llamarlo como hacemos regularmente. Proyecto 1 HTML y proyecto 2 HTML. ¿Lo veis? Así, desde el archivo inicio proyectos llamo al 1 o al 2. Y entonces aquí cambio el texto y pongo elige el proyecto que quieres ver. Y aquí en el copyright tengo que poner el menú para volver a la home, para volver al index. Vamos a poner el ahref en primer lugar. Ahref y ponemos volver al inicio. Y cierro el ahref. Vamos a ver qué tengo que poner exactamente. Como estoy aquí en inicio proyectos, quiero volver aquí. Siempre que desde un archivo HTML quiera subir un nivel, es decir, salir de la carpeta proyectos e irme a la raíz, tendré que ponerlo así. Dos puntos, la barra que está encima del 7, index HTML. Es decir, estos dos puntos y la barra significan el directorio que tengo que saltar, que tengo que subir, ¿veis? Para poder acceder al index. Si estuviera dentro de otra carpeta, es decir, que el proyecto tuviera varias carpetas, tendría que poner tantos dos puntos y dos barras como carpetas internas tuviera. Esto al principio puede parecer un poco lioso, pero ya veréis cómo rápidamente os acostumbráis a ello. Como estoy aquí, inicio proyectos y quiero llamar a este index, pongo dos puntos y la barra y luego el index. Y con eso tendría terminado el inicio proyectos. Ahora voy a crear el archivo proyecto 1, que lo tenemos aquí. ¿Sí veis? Lo tenemos aquí en el mismo directorio. Pues voy a guardar inicio proyectos como proyecto 1. Archivo, guardar como. Y lo guardo con el nombre proyecto 1 HTML. Lo guardo y tengo que cambiar algunas cosillas. Por ejemplo, cambio esto. El H1 pongo proyecto 1. De la misma forma que lo cambio en el título. Proyecto 1. Y ahora aquí cambio los botones. El proyecto 2 lo dejo porque desde el proyecto 1 puedo ver el 2. Pero aquí voy a volver al índice de los proyectos. Es decir, si estoy aquí, puedo tener la opción de ir al inicio proyectos o al proyecto 2. Y lo pongo de la siguiente forma. Proyectos y cambio este documento. Inicio proyectos. Y aquí, en vez de poner el H2, en el H2, pongo descripción del proyecto. Y me faltaría añadir la imagen del proyecto. Pues escribo la etiqueta IMG, SRC y pincho en examinar. Y, ¿veis? Voy a buscar la imagen, que lo tengo en la carpeta IMG. Y sería proyecto 1. Y la pongo ahí sin más. Lo guardo y voy a ver cómo se ve la vista previa en Google Chrome. ¿Veis? Aquí tengo la imagen del proyecto 1 y tengo el botón proyectos que me llevará al inicio de los proyectos. ¿Lo veis? Voy a corregir este archivo para ver bien la diferencia. Inicio proyectos y en el H1 pongo inicio proyectos. Y refresco y lo veo. Proyecto 1, ver al inicio de los proyectos. Y si pincho volver al inicio, me salgo a la home, es decir, aquí. Ahora pincho aquí en ver los proyectos y voy a inicio proyectos, que tengo un botón para ir al proyecto 1 y al proyecto 2. El proyecto 1 ya lo tengo terminado. Voy a guardar, voy a hacer el proyecto 2. Me vengo aquí, proyecto 1 y hago guardar como proyecto 2. Proyecto 2 y lo guardo. Cambio donde pone proyecto 1, pongo proyecto 2. Voy a cambiar la imagen, la imagen correspondiente al proyecto 2. Y quiero que os fijéis en la ruta. Igual. Como estoy en el proyecto 2 ahora y llamo a la imagen, tengo que subir un directorio, entrar en la carpeta IMG y llamar a la imagen proyecto 2. ¿Lo ves?
subo un directorio, entro en la carpeta IMG y llamo a la imagen proyecto 2. Y ahora me faltaría cambiar los botones. Dado que estoy en el proyecto 2, no tiene sentido que llame al proyecto 2, llamaría aquí al proyecto 1. Proyecto 1, y con esto lo tendría terminado. ¿Veis? Proyecto 2, llamo al proyecto 1. Proyecto 2, y aquí tengo la carpeta genérica, inicio proyectos, para ir tanto al 1 como al 2. Si repasamos, vemos lo que hemos hecho. Aquí tengo la página web y aquí tengo la estructura que he definido. Tengo las carpetas estilos, que aún no he puesto nada en ella, lo voy a poner ahora mismo. Tengo la carpeta IMG con las imágenes del trabajo este. Y tengo la carpeta proyectos, que tiene los diferentes HTMLs para cada uno de los proyectos. El archivo index, que es este, me pone un botón que me dice ver a los proyectos y me lleva al documento inicio proyectos. Lo pincho y ya estoy en el documento inicio proyectos. Y desde aquí puedo ir a ver el proyecto 1 y el proyecto 2. Y volver al inicio. Volver al inicio, acordaos que el enlace correcto era así: index.html. La razón es porque tengo que subir un directorio para poder entrar en el index. Y si pincho en proyecto 1, pues podía regresar a proyectos o ir a proyecto 2. Y por supuesto, volver al index. De esta forma, podemos crear una estructura totalmente profesional para nuestra página web. Pero como veis, aunque funciona perfectamente, y esto es lo más importante, porque si no funcionara no tendría sentido, el aspecto es bastante diferente del que hemos enseñado en el principio. Así que en la siguiente gran práctica vamos a aprender a dar estilos a toda esta estructura. No os lo perdáis. En la gran práctica de hoy vamos a convertir el ejercicio que hemos hecho anteriormente con la estructura de archivos correspondiente para que se parezca lo máximo posible a una web real. Vamos a convertir eso que tenemos aquí, que pinchábamos ver los proyectos, proyecto 1, proyecto 2 y volvíamos al inicio, verlo de una forma correcta, de una forma profesional. Pues vamos a empezar. Tenemos el Dreamweaver abierto y lo primero que tenemos que hacer es crear una hoja de estilos. Pues pinchamos en archivo, nuevo. Creamos una hoja CSS y la vamos a guardar en la carpeta que hemos preparado específicamente para nuestro proyecto. Se trata de la carpeta estilos. Buscamos la carpeta y ahora la carpeta estilos. Y le vamos a llamar como estilos CSS. Lo guardamos y ya tenemos aquí la hoja perfectamente definida. Ahora lo que vamos a hacer es referenciar la hoja desde cada una de las páginas de nuestro proyecto para que tengamos acceso. Empecemos por el index.html. Para referenciarla, recordar que nos ponemos dentro del head, que es la etiqueta que dedicamos a códigos aparte de la etiqueta title, y ponemos la estructura correspondiente. Link, href. Si pinchamos en examinar, buscamos la hoja de estilos, que la tenemos en la carpeta estilos y se llama estilos CSS. Fijaos cómo la referencia a la hoja de estilos. La razón es porque estamos en el index y estamos llamando a la carpeta estilos y a la hoja de estilos estilos CSS. Y esta es la forma correcta de hacerlo con el HTML. El nombre de la carpeta y el nombre del archivo. Pinchamos en rel y definimos que es una hoja style sheet y también elegimos el atributo type. Y de esta forma tenemos correctamente definida la hoja de estilos. Guardamos y si pinchamos aquí en el Dreamweaver en la parte izquierda, la vemos automáticamente. Si tenemos acceso a ella, es que está referenciada correctamente. Vamos a referenciar ahora a la hoja de estilos porque siempre es idóneo utilizar una, salvo excepciones que veremos más adelante, desde el documento inicio proyectos. Fijaos que tendríamos que subir un directorio, entrar en la carpeta estilos y en el documento estilos CSS. Vamos a ver esto cómo lo podemos representar. Me voy al documento inicio proyectos HTML y voy a referenciarla. Pongo aquí link href y le voy a examinar. Si lo hago automáticamente, Dreamweaver me lo va a hacer automáticamente, pero es importante que entendamos lo que estamos haciendo. Vamos a volver a abrir el documento donde teníamos la estructura de las carpetas. ¿Veis? Yo quiero referenciar la hoja de estilos CSS desde inicio proyectos HTML. Entonces tengo que subir un nivel para salir de la carpeta, que son esos dos puntitos. Después tengo que entrar en la carpeta estilos y estilos CSS. Y así es como lo hago con el Dreamweaver. Luego pongo la línea que falta, rel, style sheet de nuevo, y type text CSS. Cierro la etiqueta, lo guardo, control S o archivo guardar,
y aquí la veo. Y tengo acceso correcto a la hoja. Como proyecto 1 y proyecto 2 están en el mismo directorio, simplemente tengo que copiar la línea esta y pegarla en el mismo lugar de proyecto 1, guardo y la veo aquí, y de proyecto 2. La copio, la guardo y aquí la tengo. De esta manera tengo correctamente referenciados todos los documentos a la hoja de estilos CSS. No importa que no estén en el mismo directorio o que estén en niveles inferiores. Vamos a continuar. Una vez ya tengo referenciada la hoja de estilos, da igual desde donde acceda porque siempre va a ser la misma hoja. Me voy a Index, por ejemplo, y voy a empezar a editar los estilos. Lo primero que tengo que hacer, recordar, es poner el selector universal, que es el asterisco y la barra de la llave, perdón. Y ponemos margin 0 y padding 0. Recordamos una vez más que los navegadores van a poner a todos los elementos un margin y un padding por defecto. Pero si ponemos esta instrucción, es como si reseteáramos todos los elementos. Así que de partida, los headers, los párrafos, los H1, los div, cualquier elemento que definamos, tendrá un margin y un padding 0. Vamos a empezar por el body. El body, recordamos que representa la pantalla. Voy a decirle que tenga un background o un color de fondo con la amarilla 30, 30, 30, que es un gris. Si veo la vista previa de la pantalla, ¿veis? Me pone todo en color gris. Es muy interesante que hagamos lo siguiente. Para tener un control absoluto, pincho aquí en código fuente para ver el HTML, para tener un control absoluto de la página, lo que hacemos normalmente es definir justo después del body un div class container o contenedor, como queráis, y lo cierro justo después del footer y antes de que termine el body. De esta manera puedo hacer que tenga, agrupar todos los elementos de la página y que tengan un mismo estilo. Esta etiqueta debo ponerla en todos los HTMLs, que sería inicio proyectos, pincho en código fuente para verlo, antes del header y después del footer cierro la class container. Y me quedaría ponerlo en proyecto 1, lo cierro después del footer, y en proyecto 2, y lo cierro. Y ahora vuelvo aquí al index mismo, a la hoja de estilos, y entonces ya puedo definir los estilos que me interesan. En este caso, quiero que el container tenga un ancho de 600 píxeles. Así que le voy a poner width 600 píxeles. Y para ver lo que estamos haciendo, vamos a pintarlo de momento de color blanco. Así es que ponemos background FFF. Si refrescamos, vemos que el container ocupa 600 píxeles y contrasta con el color de fondo del body. Recordad que para centrar un elemento con respecto al otro, en este caso queremos centrar el container con respecto al body, con independencia de lo ancho o lo estrecho que sea, tenemos que dar dos parámetros. El primero es el ancho, que bien puede ser en píxeles, en mm o en porcentaje. Y el otro parámetro es el margin, que debe ser el margin izquierdo y el margin derecho automático. Y para simplificar, lo ponemos así. 50 píxeles, porque quiero que haya un margen superior, inferior, y auto. En caso de que tengáis duda con esto, repasad las tres primeras clases donde lo explicamos detenidamente. Refrescamos y aquí lo vemos. Aquí está centrado el contenedor, la clase container. Es buen momento para recalcar lo siguiente. Cuando yo utilizo un elemento que es, digamos, nativo del HTML, como por ejemplo body, header o cualquier otro, lo pongo directamente y coge los estilos. Pero cuando yo defino una clase como container, debo ponerlo con un puntito. Si en vez de una clase yo pusiera aquí id, que podría hacerlo, div id container, pues aquí en estilos tendría que ponerlo con una almohadilla. Si refrescamos, vemos que no cambia nada. Ahora bien, si yo aquí digo que es un id y aquí pongo un puntito como si fuera una clase, lo guardo, no me coge los cambios. Por lo tanto, hay que fijarse bien. id lo representamos aquí con almohadilla. No obstante, de momento, es mejor que nos acostumbremos a utilizar simplemente clases. Lo guardo, pongo aquí el puntito, lo vuelvo a guardar, refresco y aquí vemos el objeto que hemos realizado. Cuando estamos empezando a trabajar con una página web, es muy interesante que pongamos la siguiente instrucción. Min height 600 píxeles, por ejemplo. Bueno, 600 o lo que sea. Lo que nos interesa es min height. Con min height lo que decimos es que el contenedor al que nos referimos tiene que tener un ancho mínimo. Esto es muy importante porque nos podemos hacer una idea de cómo va a quedar nuestro diseño. Al utilizar min en contraposición con height, lo que significa es que si luego el contenido tiene más ancho, no va a haber ningún problema. De todas formas, muchas veces es indistinto utilizar min height que height. Pero es bueno ponerle un tamaño y así vemos cómo va a quedar. Podemos aplicar mejor los estilos.
Vamos a volver al body. Yo en el body quiero utilizar una imagen que he llamado bg.png, que tenéis en el material. Esta imagen es una especie de estrellas y tiene fondo transparente, lo que suele ser habitual en el formato PNG, que tiene una capa o un canal alfa que es transparente. Pues recordad que cuando yo pongo el color, en el background también puedo poner otros atributos, por ejemplo, una imagen de fondo, y son compatibles perfectamente. Lo único que si la imagen es opaca, pues no se va a ver el color de fondo, evidentemente. Pongo URL y la voy a buscar. Voy a la carpeta IMG y aquí tengo BG-PNG. La abro y como quiero que se repita en formato mosaico, es decir, tanto en horizontal como en vertical, no pongo ninguna instrucción más. Lo guardo y lo refresco. ¿Veis qué chulo me queda? Es muy sencillo hacer fondos espectaculares. Simplemente es tener un poquito de imaginación y utilizar los recursos que nos da el HTML y el CSS. Ahora vamos a hablar de la fuente. Como yo quiero que en todo el documento la fuente sea la misma, es decir, la tipografía, pongo la instrucción Font Family y elijo Gotham, Helvetica y Arial. Lo guardo y lo refresco, ¿veis? Y me cambia todo el formato de las fuentes. Si yo quisiera que solamente una fuente fuera de un tipo en el H1 o en otro elemento, pues tendría que poner esta instrucción en el elemento que se aplique solamente esa instrucción. Seguimos con el container. Veis que el container es de color blanco opaco y no me gusta para este diseño que estoy haciendo. Si fuera otro diseño no habría ningún problema. Quiero que sea un poco translúcido. Podría utilizar la propiedad opacity. El problema de opacity es que me haría semitransparentes no solo el background, sino también las letras. Por eso vamos a probar cómo queda opacity. Podría poner opacity y opacity hay que poner un valor entre 0 y 1. 0 es transparente y 1 es opaco. Si pongo, por ejemplo, 0,5, que sería como la mitad transparente y la mitad opaco, mirad cómo me quedaría. También me hace un poco transparentes las letras y no quiero este efecto. Por lo tanto, en vez de usar opacity, voy a utilizar un PNG que tengo preparado en las imágenes. Entonces, en background, quito el color blanco y pincho en URL y busco la imagen que se llama fondo PNG, que ya está preparada para que sea un fondo semitransparente. Refresco, ¿veis? Y se me ven las letras perfectamente, pero consigo el mismo efecto con el fondo. Además, quisiera que fuera un poquito redondeado, pero en esta ocasión no quiero redondear todo, solo quiero redondear los extremos inferiores. Pues entonces voy a poner la instrucción así. Pongo border radius, y como la parte izquierda y derecha de arriba quiero que sean rectos, pues voy a poner 0 y 0. Y las partes de abajo pongo 25px y 25px. Guardo y refresco, y aquí lo tengo. Arriba recto y abajo curvado. Y además voy a usar una propiedad que se llama Box Shadow, que es para darle un poquito de iluminación o de sombra a la caja. Con los primeros valores pongo la sombra horizontal y vertical. El siguiente valor es para poner el grado de blur o de desenfoque y luego tendría que poner el color, que en este caso quiero que sea blanco. Lo refresco, ¿veis? Y me hace la sombrita. Así se queda más chulo para conseguir el efecto que quiero. Estas especificaciones de CSS3 también las puedo poner, así además de Box Shadow, las puedo poner para asegurarme que se vean bien en todos los navegadores. Las copio dos veces y puedo poner así. Moz, Box Shadow y WebKit, Box Shadow. Con esto me aseguro, aquí es Moz, no Box. Con esto me aseguro que se vea correctamente en los navegadores tipo Mozilla, que utilizan su motor, y en los WebKit, como por ejemplo el Google Chrome. Lo refresco y aquí lo tenemos. Así de chulo. Vamos a seguir trabajando. Me voy ahora, miro el HTML para no despistarme de lo que estamos haciendo, y voy a dar estilos al header. Como el header es una palabra que está predefinida en el HTML, a diferencia de container, no es necesario que le ponga ningún punto ni ninguna almohadilla. De hecho, si se lo pusiera no funcionaría. Así que pongo header directamente. Y quiero que el header ocupe todo el ancho. Normalmente, si yo no digo nada, lo va a ocupar. Pero es bueno que me acostumbre a hacerlo bien. Es decir, que dé las especificaciones y no saltarme especificaciones para evitar comportamientos inesperados en algunos navegadores. Pongo width 100% y ahora voy a utilizar una imagen de fondo que tengo preparada, que es un degradado que he hecho con el Photoshop. Pongo URL y veis que tengo aquí header BGPNG. Esta imagen es muy interesante porque solo tiene un píxel de ancho. Y podríamos preguntarnos, ¿con un solo píxel podemos llenar todo el header? Esa es la clave, porque al utilizar una imagen de un solo píxel, lo que hacemos es que ocupe muy poquito espacio, muy poquitos kilobytes, y se carga muy rápidamente. La abrimos
Y entonces, como quiero que se repita horizontalmente, pues pongo la instrucción repeat X. Si quisiera que se repitiera en vertical, pondría repeat Y. Lo guardamos y vamos a refrescar. ¿Veis? Y aquí me hace el degradado. Perfecto. Para que se vea bien, porque esa imagen tiene 100 píxeles, ahora sí que le voy a dar un ancho mínimo y máximo al header, 100 píxeles. Refresco y ahí lo tenemos. ¿Veis? Nuestro header. Y por último me queda decir al header que el color de las letras sea blanco. Así que pongo color y FFF. Refresco y aquí lo vemos. Vamos ahora a referirnos al H1. Como en nuestra página web no tenemos más que un H1 en esta pantalla, no es necesario referirnos al H1 de la siguiente forma. No tenemos que poner header H1. Directamente, como solo hay uno, puedo referenciarlo directamente porque no va a haber confusión. Y entonces le digo que el H1, el texto se alinee en el centro. Restring center. Si quiero, puedo recuperar este valor, aunque ya no sería necesario porque ya lo hemos definido anteriormente en el header, pero por si acaso. Y ahora le decimos que el font size, el tamaño de la fuente, sea 1.5 em, que recordamos que es una medida de porcentaje. Aquí lo tenemos. ¿Y ahora qué nos faltaría? Pues darle un padding al H1 para que se nos vea aquí abajo. Así que pongo padding top 70 píxeles. Refrescamos y lo tenemos aquí abajo perfecto. Vamos al siguiente elemento. Si miramos en el HTML, tenemos el nav. Así es que vamos a definir el elemento nav. Voy a subir eso para arriba y escribimos aquí nav. Le vamos a dar un alto de 40 píxeles. Nuevamente definimos que tenga 100% de tamaño, aunque estos elementos, si no decimos nada, van a ocupar todo el espacio disponible, que es el 100%. Y en esta ocasión vamos a pintarlo, vamos a dar un background que sea este, F3C0BE. Y le vamos a dar un pequeño margin top de 10 píxeles para que no se nos pegue con el header. Refrescamos y aquí lo tenemos. ¿Veis? Perfecto. Vamos a ver ahora los enlaces de aquí dentro, el UL. Definimos nav UL y aquí sí que debemos especificar que queremos un 100% de ancho. Lo copiamos y lo pegamos. Porque si no, el UL no va a coger todo el tamaño que tenga disponible. Definimos los links de la lista, nav UL li, y vamos a decir que tengan un 50% de ancho. En la primera pantalla solo tenemos un botón, pero en sucesivas tendremos dos, así que vamos a decirle esto. Y además vamos a decirle que flote a la izquierda. Recordad que la opción Float Left lo que hace es apilar los elementos, o bien a la izquierda o a la derecha, según nuestras necesidades. Luego decimos que el texto se alinee en el centro, es decir, que los enlaces que componen el botón se alineen en el centro. Y para quitar estos puntitos tan feos que salen aquí, vamos a poner list style none. Guardamos y refrescamos. Y aquí lo tenemos ya. Vamos a centrarnos ahora en los href, siempre paso por paso, sin aturullarnos. Vamos, nav, ul, li, a, link. Y con esto me refiero al enlace genérico, que recordamos una vez más, es así, nav, ul, li, a, link. Y también queremos aplicar el mismo estilo a nav, ul, li, a, visited, que es cuando los navegadores marcan en azul normalmente un enlace que ya está visitado, salvo que especifiquemos lo contrario. Cosas que debemos recordar. Mirad, si yo pongo background para ver lo que estamos haciendo, por ejemplo, en green, que me lo pinte de verde, mirad cómo me pinta el enlace. ¿Veis? No ocupa todo el espacio que tiene disponible. Yo no quiero que suceda eso, así que voy a utilizar la opción Display Block. Y con Display Block me va a ocupar todo el espacio horizontal que tenga disponible. Quito ahora el background porque no me interesa en este momento. Y voy a poner que el enlace tenga un ancho de 40 píxeles. Refrescamos. ¿Veis? Vamos a pintar nuevamente para ver lo que está ocurriendo. Background, green. Refresco y el enlace me llena. Me llena todo el espacio porque le he dado el mismo ancho que tiene el nav. ¿Lo veis? Vale, sin embargo, no me satisface el resultado porque me pone el enlace arriba y yo quiero que esté centrado. Pues hay un truquito que es darle el mismo link height que ancho. Link height es la separación entre líneas, pero si le damos el mismo que al ancho, lo que hacemos es que nos centre automáticamente el enlace. ¿Lo veis? Simplemente nos acordamos de darle un ancho y de darle
un link height que sea igual. También podríamos trabajar con el padding y conseguir un efecto similar. Vamos a poner las letras en color blanco, y así que ya quitamos el background green, color almohadilla blanco, y recordamos que para quitar esta rayita que aquí no me interesa, voy a poner text decoration none. Refresco y aquí lo tenemos. Vale, vamos ahora a hacer lo siguiente. Mira, aquí solo tenemos un botón y no hay problema, pero yo quiero que en las páginas siguientes que hay dos botones se me pinte un link de cada color, o sea, un enlace de cada color. Para ello voy a definir dos clases, que simplemente su objetivo es pintar un fondo de color. Defino la clase izquierdo con este background. Background F3COBE. Y defino la clase derecho con este background. Quiero que sea el oscuro de aquí. Mirad, pincho en background y si no tengo Photoshop o no tengo forma de saber este color, pues lo que puedo hacer es lo siguiente. Pincho en color, aquí tengo una pipeta que se llama, ¿lo veis? Voy a subirlo esto un poquito para arriba. Background, color, la pipeta, un segundo. Que lo subimos para arriba para que lo veáis bien. Color, aquí está la pipeta. Pincho y me pongo aquí. Y se me marca automáticamente el color que yo quiero que sea, que es el color que hay aquí abajo del header, perdón. Pinchamos y aquí me lo ha capturado. Y ahora me faltaría aplicar esos estilos al HTML. En el primer link quiero que sea class izquierdo. Aquí como no hay segundo no puedo hacerlo, pero me voy por ejemplo a inicio proyectos, que sí que hay dos botones. Pues el primer ahref pondría class izquierdo y en el segundo ahref pondría class derecho. Y aquí en el index tendría que ponerlo en el ahref, no en el link. Aquí tenemos. Pues vamos a comprobarlo. Lo refresco y voy a pinchar en ver proyectos para que se me cargue inicio proyectos. ¿Veis? Este botón se me quedaría de un color, el rosa que está aquí arriba, y este botón del color rosa que está aquí abajo. Pues tendría que poner este mismo menú en el proyecto 1 y proyecto 2. El primer href, class izquierdo, y el segundo href, class derecho. Y hacemos lo mismo con proyecto 2. Primero, class izquierdo, y segundo, class derecho. Lo guardamos y ya podemos navegar por todas las pantallas y tenemos la misma estructura. Bien, vamos a ver lo que nos falta. Queremos ahora tener un efecto hover, es decir, que cuando paso el ratón por encima de uno de los botones se me vea otro color. Pues para hacer esto me pongo aquí debajo y pongo nav url a dos puntos hover. Ya sabéis que el evento dos puntos hover se lanza cuando estamos encima del elemento al que hacemos referencia. Y aquí en este caso quiero que me salga un gris, así que pondré background, almohadilla, 969090. Lo probamos, refresco y aquí está. Si me voy a la página de los proyectos, veis, también me funciona perfectamente. Vamos a continuar. Ahora vamos a dar estilos al section. El section le vamos a decir, en este caso, que tenga un width de 100%, un height de 360 píxeles y vamos a decirle que esté pintado de blanco. Background y pintado de blanco. Refrescamos, ¿veis? Y aquí lo tenemos. Para conseguir que haya la misma separación entre el header y el nav y entre el nav y el section, simplemente ponemos margin top 10 px. Y para que no se nos pegue el contenido aquí arriba, ¿veis? Pues vamos a darle un padding de 20 píxeles. Padding de 20 píxeles. Que recordad que es un espacio interior. ¿Veis lo que pasa cuando le pongo padding 20? Lo que me hace es alargarme el tamaño, porque tanto el margin como el padding ocupan espacio. Entonces quitaría aquí el width del 100% y se me quedaría ajustado. ¿Lo veis? Muy bien. Pues vamos a referirnos ahora al H2. El H2, el único estilo que le vamos a dar es que tenga un tamaño de 1,2 em. Font size 1.2 em. Tiro esto para arriba. Y ahora voy a dar estilos al footer. Escribo la palabra footer y le digo que tenga un alto de 40 píxeles, un margin top de 10 píxeles y este color de fondo. Background, almohadilla, 736 F6F.
refrescamos y aquí lo vemos. Y para que se me quede todo redondito, pues le voy a poner la instrucción border radius y le voy a poner arriba y abajo 25px. Y además que el color sea blanco. Lo pongo, lo refresco y aquí lo tenemos. ¿Veis? Me coge justo el tamaño del container. Ahora me faltaría simplemente ajustar este texto. Para ello pongo footer p y defino que esté alineado al centro, text align center, que tenga un tamaño, un font size de 0.8 m y un padding top de 13 píxeles. Refresco y aquí lo tenemos. Tenemos que pensar que en las pantallas interiores tenemos enlaces, por lo tanto no basta solo con definir estilos del párrafo, también tenemos que referirnos específicamente al enlace. Para referirnos al enlace ponemos footer a link y footer a visitor. Y aquí pongo que sean de color blanco. Color blanco. Y quiero que cuando pase el ratón, como solemos hacer con los textos legales y los footer, se quite la línea que tienen por defecto los enlaces. Así que ponemos text decoration none y responde al evento hover. Refrescamos y ahora sí que está perfecto. Bueno, pues de esta forma quedaría terminado nuestro sitio, que es un sitio con una estructura ya compleja, parecida a una página real, donde tenemos el index y todos los documentos. Y aquí vemos que funciona perfectamente. Proyecto 1, volvemos a proyectos, proyectos 2, vuelvo a proyectos y desde cualquiera de los proyectos puedo ir al anterior, al 1 o al 2. Y siempre puedo volver al inicio. Pues aquí está terminada nuestra pequeña web, donde hemos aprendido a hacer enlaces y a hacer referencias de forma profesional. En el reto de hoy queremos plantearte lo siguiente. Tenemos la estructura proyecto 1, proyecto 2, el index que llama inicio proyectos y donde podemos navegar a cualquiera de los proyectos. Aquí estamos. Te proponemos que hagas un tercer proyecto, un documento que se llame proyecto 3. Lo incluyas en el menú y tenga las mismas funcionalidades que el resto de los proyectos. Y por supuesto que desde el proyecto 1 o el 2 puedas navegar a los siguientes. ¿Te atreves? Si tienes alguna duda, recuerda mirar la solución en el reto. En la sección de trucos de hoy vamos a aprender a hacer listas con diferentes estilos, listas desordenadas y también ordenadas aplicando números, letras e incluso números romanos. Abrimos un nuevo documento, HTML, y lo guardamos. Lo podemos guardar como listas. Ponemos aquí el título, listas, y ya sabemos que para hacer una lista como hemos aprendido hasta ahora, que es muy utilizada en los menús, ponemos el elemento UL y cada uno de los elementos en un li. Por ejemplo, capítulo 1, copiamos y pegamos. Capítulo 2 y capítulo 3. Pinchamos en el navegador y vemos la lista. Esto es como hemos aprendido a hacerlo. Ahora bien, si en vez de UL ponemos el elemento OL, lo guardamos y lo refrescamos, vemos lo que ocurre. Esto se llama una lista ordenada. Nos va poniendo el 1, el 2 y el 3. ¿Podemos darle otros estilos? Por supuesto. Volvemos a copiar y pegar esto para no escribirlo de nuevo. Y ponemos OL type A. Refrescamos. Y con esto lo que nos hace es poner la típica numeración en vez de con números, con letras. A, B, C, D, lo que sea. También podemos ponerlo en números romanos. Ponemos type y escribimos la I en mayúscula, que sabemos que es el número 1 en números romanos. Refrescamos y nos lo pone correctamente. ¿Lo veis? También puedo decirle que empiece por un número específico. Es decir, podría poner aquí el atributo start y le pongo que empiece con el 10. Refresco y aquí lo tenemos. 10, 11 y 12. O con el 100. Refresco y tenemos 100, 101 y 102. Así podemos hacer todas las listas que queramos y darle el estilo que mejor nos interese en cada ocasión. Pues hasta aquí.